¡Hola Walkers! ¡Salutres! ¿Cómo están? Lo que nos cita hoy son los 6 crímenes más horribles en el fútbol. Estamos en época mundialista, luego entonces decidí hablar de los peores casos que han ocurrido en ese mundo, en el mundo del fútbol. Todos los jugadores en esta lista fueron obligados a dejar el mundo. Lo peor del caso es que ninguno lo merecía. Hace un tiempo que no hacía un top, así que lo haremos de un tema interesante. Bienvenidos al horror. Y sin más, los 6 casos más horribles en el fútbol. Número 6. Yuri Tishkov. Iniciamos con un caso sin resolver que ocurrió en Rusia. Yuri era un joven nacido en Moscú el 12 de marzo de 1971. Comenzó jugando como delantero para el equipo Torpedo de Moscú para después irse al Dinamo. Era tal el talento del delantero que Alex Ferguson, un entrenador leyenda en la historia del fútbol, lo quería para su equipo, el Manchester. Tristemente su carrera terminó muy pronto, en 1993, durante un encuentro contra el FC Víctor, ya que un jugador rival llamado Sergei Bodak le causó múltiples fracturas en una pierna. La falta fue tan cruda que Sergei fue expulsado de por vida del fútbol. Yuri, ya retirado, se convirtió en un comentarista de fútbol y agente deportivo, es decir, era el representante de varios jugadores rusos. El 11 de enero del 2003, con solo 31 años, lo obligaron a dejar este mundo afuera de su casa en Moscú con un objeto punzo. En total, lo agredieron más de 40 ocasiones. Extrañamente al joven no le robaron sus pertenencias, a pesar de que llevaba una maleta con mucho dinero. Se piensa lo eliminaron por una disputa contractual con uno de sus representados, aunque otros teorizan que tal vez fue Sergei como venganza. Hoy, 20 años después, sigue siendo un misterio sin resolver que conmocionó al deporte. Déjame en comentarios quién crees que lo obligó a dejar la existencia. Número 5. Daniel Correa. Este jugador cometió un grave error. Se enamoró de la persona equivocada. Daniel era un jugador nacido en Brasil el 24 de enero de 1994, el cual jugaba para el Sao Paulo como mediocampista central. El joven fue invitado a la fiesta de una amiga llamada Alana, que cumplía 18 años el 16 de octubre del 2018. Daniel estaba enamorado de la madre de su amiga y lo hizo notar mandándole mensajes por WhatsApp a un amigo. Le escribió: "Me voy a comer a la madre de la cumpleañera y el padre está aquí", a lo que le contestó su amigo: "Te van a sacar de la casa, el padre te va a llenar de golpes". Acto seguido, Daniel manda fotos con la madre de la joven en una cama. La mujer con la que estaba justo era la madre, llamada Cristina Brites, de 35 años, esposa de Edison Brites, de 38 años. Estos llevaban 20 años juntos y tenían 2 hijas. Edison, el padre, era un empresario exitoso que le daba todos los lujos a su familia. Al parecer, Edison, el esposo, encontró a los dos en la cama con poca ropa, así que les pidió ayuda a 3 jóvenes. Juntos le dieron una paliza, lo llevaron al bosque, le retiraron lo que lo hacía hombre, le hicieron una herida en esta zona. El joven obviamente abandonó el mundo. La madre y la hija, así como el esposo, fueron arrestados 30 días junto a los cómplices. El padre, Edison, dijo que Daniel intentó cometer abuso en contra de su esposa, cosa que era mentira, pues al parecer los esposos no tenían buena relación, se odiaban, así que podría ser que la esposa estaba engañando con su consentimiento. Otros apuntan que el joven solo quería tomarse fotos con la señora para presumirlas con sus amigos. Sea como sea, el joven dejó el mundo de la peor manera. Déjame en comentarios, ¿crees que la mujer estaba engañando a su esposa o que simplemente era una broma que salió mal? Número 4. Amílcar Enríquez. Hay jugadores que salen del barrio, pero su pasado jamás los deja en paz.
Nacido el 2 de agosto de 1983 en Colón, Panamá, era un jugador mediocampista, considerado como uno de los 10 mejores jugadores en la historia de su país. Jugó en países de su tierra natal, así como en Colombia, ganando algunos torneos. Su último equipo fue Árabes Unidos, donde consiguió 2 títulos. Al parecer, cuando vivía en Colón pertenecía a una pandilla, pues justo ese lugar del país está lleno de ese tipo de grupos. El 15 de abril del 2017 es obligado a dejar este mundo afuera de su casa por un grupo de adolescentes que habían planeado el acto cuidadosamente. Se fue del planeta con solo 33 años. Su selección retiró el número 21 de los dorsales en honor al jugador, dándole el apodo del Eterno 21. Nadie recibió castigo. Lo peor, no es un caso aislado. 3 jugadores más han sido expulsados del mundo desde el 2011 en Panamá. Sin duda, un caso triste. Deja una mancha negra en este hermoso deporte del fútbol. Número 3. Lotz Eggendorf. Este caso ocurrió cuando el mundo estaba dividido en dos, en capitalistas contra socialistas, o debo decir gringos contra la Unión Soviética. Lotz era un centrocampista que debutó en el Dinamo de Berlín, nacido el 16 de julio de 1956 en la República Democrática Alemana. Justo el Dinamo era el equipo favorito del régimen socialista alemán, conocido como Stasi. El 20 de marzo de 1979, el equipo viaja a Alemania Federal para disputar un partido con el 1FCK para demostrar que los socialistas eran superiores. Al día siguiente, el jugador Lotz huye del hotel tomando un taxi que lo ayudaría a escapar del régimen socialista. Se refugió con el director general de la Bundesliga, con el que negoció un contrato para jugar en su liga de fútbol, justo con el 1FCK. Esto fue un duro revés para el régimen socialista. El presidente Erich Mielke se sintió humillado. De inmediato planeó una venganza en contra del jugador. La esposa de Lotz se había quedado en la Alemania socialista, así que le hicieron divorciarse. Y la mujer se casó con otro hombre, el cual era un espía encubierto, cuya labor era vigilarla. Lotz siguió jugando para el 1FCK, pero siempre fue vigilado por agentes socialistas. La Stasi incluso logró cerrar la fábrica donde hacían su leche favorita para incomodarlo. El 5 de marzo de 1983, el joven es obligado a dejar este mundo. Mientras conducía su vehículo automotor, otro automóvil lo embistió contra un árbol. Al hacerle estudios se descubrió que había mucho alcohol en su cuerpo, lo que era muy extraño, pues estuvo con amigos del equipo toda la tarde, los que dijeron que no tomó nada de alcohol. Es más, él nunca bebía. Es claro que los alemanes socialistas eran los culpables, pues siempre estuvieron en busca de venganza. Se confirmó que fue un ataque del Stasi hasta 17 años después, cuando los documentos de la Alemania socialista se hicieron públicos. Todo orquestado por Erich Mielke. El joven se fue del planeta con solo 26 años de edad. Una historia triste, ya que solo era un joven que buscaba una mejor vida lejos del socialismo. Número 2. Andrés Escobar, el eterno número 2. Este jugador era considerado un héroe en su país, pero un autogol le costó la vida. Andrés Escobar nació en Medellín el 13 de marzo de 1967. Inició su carrera deportiva en el Atlético Nacional, un equipo que se dice Pablo Escobar apoyaba con dinero. Asimismo, se menciona amenazaba árbitros para que los dejaran ganar. Hay que aclarar que Andrés y Pablo no tenían ninguna relación familiar, pero al Pablo ser fan del equipo seguramente lo llegó a conocer. En fin, era tal su talento como defensa que lo llamaban el caballero del fútbol o el eterno número 2. Llegó a ser capitán de la selección colombiana. Para 1994 Colombia iba como uno de los favoritos a ganar el mundial, pues habían quedado primeros en la clasificación mundialista, así que era un equipo lleno de estrellas, empezando por su capitán. Jugadores famosos como Pelé y comentaristas de fútbol decían que seguro Colombia sería el nuevo campeón del mundo en Estados Unidos 1994. Por esta razón, personas que se dedicaban a las sustancias en el país cafetero apostaron miles de dólares
probabilidades a que Colombia sería campeón o al menos que llegaría a la semifinal. Llegó el gran día de la época mundialista en 1994. Colombia perdió su primer encuentro con Rumania 3-1. Su siguiente partido sería con Estados Unidos. Al no ser un país futbolero, se pensó que Colombia le ganaría fácilmente. Para sorpresa del mundo, Andrés Escobar anotaría un autogol que dejó a Colombia fuera del mundial. Perdieron 2-1. En Colombia, su familia estaba viendo el partido. Ahí su sobrino de 9 años le dijo a la hermana de Andrés: van a obligar a mi tío a dejar este mundo por ese error. A lo que ella le contestó: no, hijo, a nadie le hacen eso por un error. Además, en Colombia aman a Andrés. Varios jugadores, así como amigos, le pidieron a Andrés que no fuera a Colombia por un tiempo, pues en las calles había un ambiente de tensión contra él. Incluso su entrenador le pidió que no fuera al país por su seguridad, a lo que Andrés contestó: no, debo mostrar mi rostro al público. El 1 de julio de 1994, unas semanas después del autogol, Andrés fue a un bar llamado El Indio con unos amigos. Al salir del lugar a las 3 de la mañana del día siguiente, se encontró con dos personas que lo comenzaron a insultar por el autogol. Andrés se puso a discutir con ellos, por lo que ocurriría ¡el horror! Lo obligaron a dejar este mundo con un artefacto de fuego. En total, lo balearon en 6 ocasiones. Cuando los rufianes escaparon, le gritaron: gracias por el autogol, hijo de... Se piensa los culpables fueron Pedro y Juan Gallón, dos hermanos, pero jamás recibieron castigo, pues no se pudo probar nada. Al parecer le pagaron a Humberto Castro Muñoz para que se echara la culpa, el que pasó 11 años en prisión a cambio de una gran suma de dinero. Sin duda, este hecho marcó un antes y un después en los mundiales de fútbol. Número 1. Censo Mayigua. Tenemos otro misterio sin resolver. Es tan interesante que Netflix le hizo un documental. Censo fue un futbolista y capitán de los Bafana Bafana, es decir, de la selección sudafricana. Nació el 24 de septiembre de 1987. Debutó como arquero en los Orlando Pirates, que es un equipo en su país. El 26 de octubre del 2014 fue a visitar a su novia Kelly a la casa de su madre. Ahí, la versión oficial dice que entraron 3 sujetos a la casa, los que obligaron a Censo a dejar este mundo solo para robar un teléfono. El teléfono robado, por cierto, fue de su novia Kelly. Ipso facto, el jugador fue llevado a un hospital, pero ahí abandonó el mundo a la edad de 27 años. Para los policías fue extraño que solo quisieran robar un teléfono, habiendo relojes caros, otros teléfonos celulares, joyas, dinero, un auto de lujo en la entrada. Algo no tenía sentido. En la casa también estaba la madre de Kelly, su hermana, así como el novio de la hermana. De hecho, Kelly mencionó que el joven se fue del mundo en sus brazos, pero amigos que lo llevaron al hospital decían que aún tenía vida cuando llegaron a emergencias. Había muchas contradicciones, alguien estaba mintiendo. Además, cuando autoridades llegaron a la casa, el lugar estaba limpio, no había líquido rojo del ser humano, solo había un sombrero tirado, como si lo hubieran puesto a propósito ahí. Tal fue el escándalo que Netflix hizo un documental llamado El asesinato de una estrella de fútbol, donde tomaron versiones de varios testigos, así como amigos y familiares. Un amigo de Censo en el documental culpó directamente al novio de la hermana de Kelly, diciendo que tenía celos del gran capitán sudafricano. Entre otras cuestiones, era raro que justo robaran el teléfono de Kelly, es decir, la novia. ¿Por qué no se llevaron el del mismo Censo? Además, la novia en el funeral se mostró con una actitud fría e indiferente, cosa que no le ayudó. En 2020, 5 hombres fueron arrestados, los que resultaron ser criminales por encargo. Al parecer, alguien los contrató. En la posesión de estos se encontró el arma que usaron contra Censo. Pero aún quedan muchas preguntas que no han sido resueltas. ¿Quién lo hizo? ¿Para qué? ¿Y por qué? Uno de los detenidos en el documental de Netflix señaló directamente a la novia Kelly. Dijo que ella les había pagado para cometer el crimen, así que se reunieron en un centro comercial para orquestar el plan. Aunque esta versión no ha podido demostrarse. Tristemente, su padre jamás sabrá cuál fue la verdad, ya que se fue del mundo en 2019 por enfermedad. Este juicio hoy se sigue llevando. Es un misterio sin resolver. La familia espera que se demuestre que la culpa fue de Kelly. Déjame en comentarios, ¿crees que fue la esposa? Y, en caso de que haya sido, ¿por qué crees que lo hizo? Número 0. Sandor Sucks. Este es otro caso triste donde la política
se mete en el mundo del fútbol. Era un futbolista húngaro nacido el 23 de noviembre de 1921, campeón de varios títulos, jugaba con el Újpest. Para 1940 es convocado por la selección húngara para ir contra Yugoslavia. Después de esa ocasión se convertiría en su defensor principal. Para esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética tenía el control de Hungría. Incluso pusieron un gobierno títere que les rendía cuenta a ellos. En 1948 el joven conoce a la cantante Erzsébet Kovács, la que era esposa de un millonario fan de su equipo, el Újpest. Juntos empezaron una aventura. Lo grave del asunto es que el esposo tenía conexiones con la ABH, que eran los servicios secretos húngaros. La ABH trató de convencer al jugador Sándor para que terminara la relación, pero el joven se negó rotundamente. Per se, lo expulsaron de la selección húngara. Sándor iba a huir del país, su destino era Italia. Ahí el AC Milan lo iba a contratar. Un contrabandista le ofreció ayudarlo para cruzar la frontera, pero todo era una trampa. En realidad era un agente de la ABH que lo capturó. Sándor fue sentenciado a la pena máxima, lo obligaron a dejar este mundo colgándolo. El acontecimiento quedaría grabado. El Partido Comunista Húngaro utilizó este acto para intimidar a sus compañeros, de ese modo se mantendrían a raya. Claro que todo ocurrió en secreto, solo la ABH, así como los jugadores, lo sabían. Para el resto del mundo el joven estaba desaparecido. Incluso la ubicación de su tumba era estrictamente confidencial. Fue hasta 40 años después que por fin se reveló a la familia dónde estaba la tumba de Sándor. Asimismo se les contó lo ocurrido. En 1993, una escuela en Újpest, Hungría, recibió el nombre del jugador en honor a este. Es aterrador cómo en esa época los gobiernos querían tener hasta el control de sus jugadores. En fin. Sin duda, todos fueron casos crudos. Ni el fútbol se salva del horror. Déjame en comentarios para ti cuál de estos casos fue el peor. Con mucho gusto los estaré leyendo. Walkers, espero que les haya gustado el video. Si fue así, recuerden darle like, compartir y suscribirse. Eso me ayuda a seguir creando contenido, pero sobre todo así sé que les gusta. Por cierto que ya hay membresías en el canal. No es obligatorio unirse, pero si lo hacen, me ayudarían a seguir creando contenido, ya que la mayoría de mis videos no están monetizados. Y, según el tiempo que lleven siendo miembros, recibirán una insignia diferente hecha por mí. Rockers, cuídense por favor, que nos vemos en el próximo video. No hagan tonterías, papacitos y mamacitas. Bye.